Es un recurso de aprendizaje extremo. Primero, tú no tienes que experimentar la crucifixión, no es necesario. No necesitamos mártires, sino maestros. ¿Sí? Segundo, en este caso extremo, se te demuestra en esa enseñanza que el ataque nunca está justificado y que tú no puedes ser atacado. La gran enseñanza, en definitiva, es eso, no es necesario sufrir. Sí. Hermoso. No pierdas el tiempo sufriendo. No pierdas el tiempo. Tanto amó Dios al mundo que por ese amor dio la vida de su Hijo. ¿Será esto cierto? ¿O de qué realmente se trata el tema de la crucifixión, ¿no? Que para muchos tiene connotaciones dolorosas, por no decir para la mayoría, de acuerdo a las religiones y a los credos. Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les comento que el tema de la crucifixión tiene más que ver con un mensaje extremo de amor y un aprendizaje extremo también y un recurso de enseñanza para ver justamente qué es lo que significa nuestra invulnerabilidad? A ver si lo dije bien así. Invulnerabilidad con este tema de la crucifixión. Pero sobre este tema vamos a estar hablando con el maestro Rafael Gómez desde Colombia. Él tiene ya más de 21 años en lo que es el estudio, la práctica, luego siendo maestro y psicoterapeuta de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y a partir de este momento entonces entramos en un nuevo programa y en esta oportunidad de qué trata la crucifixión de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Hola maestro, ¿cómo estás? Hola, Katy, gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia. Gracias. Gracias a ti, maestro. Bueno, maestro, como lo decía al principio, tiene muchas connotaciones dolorosas el tema de la crucifixión, ¿no? De acuerdo a las creencias que tenemos, sobre todo quienes estamos vinculados o hemos estado vinculados a alguna religión. Entonces, para comenzar sería aquí distinguir un poco lo que es la crucifixión de este mundo y lo que plantea un curso de milagros acerca pues de este concepto, por decirlo así, para comprenderlo. Correcto, gracias, Katy, por tu pregunta. Quiero comenzar recordando que siempre se trata de mí, o sea, se trata de ti, ¿no? Digamos, no es un tema de un libro, es tu propia experiencia en este espacio-tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la crucifixión no es como un concepto que pueda yo encontrar en un libro, por supuesto lo es, y es necesario estudiarlo, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Pero sobre todo se trata de lo que me pasa, de mi experiencia, de cómo la veo, de cómo la experimento. Y ya entrando en tu pregunta, es fundamental quizás tener en cuenta que tenemos una interpretación de la crucifixión guiada por el miedo. Sí. Y que corresponde a ciertas tradiciones religiosas que incluso ya han revisado, digámoslo así, sus presupuestos, pero no vamos a entrar en el asunto. Esa interpretación guiada por el miedo me muestra que cómo es posible que un Dios amoroso haya enviado a su Hijo a ser crucificado injustamente, ¿no? Con lo cual, lo único que podemos sentir es miedo, miedo. Miedo de que Dios, ¿qué va a hacer conmigo si mandó a su Hijo a ser crucificado? Miedo y también deseo de culpar. Hay alguien que me puede atacar, que puede atacar este cuerpo con el cual yo estoy identificado, ¿no? Y el mundo como un lugar tenebroso en donde estoy totalmente perdido.
digamos, esa interpretación guiada por el miedo y es parte de un sistema de pensamiento que llamamos el ego. ¿Sí? El curso me ofrece una nueva interpretación inspirada por el amor. De todas maneras, alguien podría estar preguntándose, bueno, pero de todas maneras Jesús fue crucificado y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo concilio yo que un Dios amoroso haya enviado a su Hijo a ser crucificado injustamente? La pregunta misma proviene del sistema de pensamiento guiado por el miedo, por el ego. La pregunta misma pretende justificar el miedo, el derecho a temer un ataque. Y está afirmando, digamos, de manera subyacente que el ataque es posible. Lo que nos muestra realmente la crucifixión en la manera como se interpreta desde el amor, es que Jesús eligió la crucifixión como una posibilidad de darle a la filiación una enseñanza. Y la enseñanza fuerte de que no es posible el ataque. Entonces, el caso de la crucifixión es un ejemplo extremo, como bien decías, en el que yo veo claramente, se me ilustra claramente, que no es necesario sufrir, que el sufrimiento no es necesario, contraria a cierta visión religiosa que nos dice que solo quien sufre llega al cielo. Sí. ¿Sí? Aquí lo que sucede en esta interpretación, lo que nos muestra Jesús, es que primero no necesitas ser un mártir. No necesitas sufrir, gracias a Dios, gracias al amor, y no necesitas pagar con sufrimiento. Porque entonces la salvación sería algo terriblemente temeroso. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero estoy sufriendo. ¿Sí? Estoy sufriendo y esta es mi cruz. Y en ese sentido hay que darle la razón. La cruz es un símbolo del sufrimiento humano. Son dos cosas. En Jesús se convierte en una lección de aprendizaje, gracias a la cual puedo ver que el sufrimiento no es necesario, porque Jesús no experimentó ataque. Y por otro lado, también es un símbolo de la condición humana que sufre. Estamos en el espacio-tiempo, ¿sí? Y muchos experimentamos o experimentan sufrimiento. Es como la dualidad, maestro, ¿no? ¿Cómo? O sea, es la dualidad, ¿no? Lo que te entiendo. O sea, lo que creemos que es el cuerpo y que tiene que sufrir de acuerdo al sistema del ego y lo que se propuso con este recurso, ¿no? Que estar por encima de esa. Digamos que Jesús es igual a cada uno de nosotros y Jesús constantemente enseña que somos iguales. Porque Él no experimentó sufrimiento, porque Él es mi hermano mayor y su decisión de darme ese regalo de amor, esa lección en la cual no es necesario sufrir, digamos, utilizó un ejemplo extremo para demostrarlo. Enseñar es demostrar. Utilizó un ejemplo extremo. Entonces, muchos, obviamente, si estamos en el espacio-tiempo, podemos tener la experiencia de sufrir. Y es ahí donde puedo yo recordar y aprender de mi hermano mayor.
que el ataque no está nunca justificado. Esa es una experiencia que me ofrece, es un regalo, es un recurso pedagógico, como dices, que me ofrece como una expresión de amor para recordarme realmente quién soy. Entonces, no soy una identidad separada de Dios que vaga por el mundo sola, sino que soy también, igual que Jesús, el Cristo, que es impecable y en ese sentido no puede experimentar el ataque. ¿Sí? Esto para muchos es terriblemente difícil de comprender y entiendo la resistencia que puede haber, porque es la resistencia a bajarse de la cruz. ¿Sí? Y todos la hemos tenido. Todos la hemos tenido y no debemos juzgarnos por eso. Debemos verlo en nuestra integridad totalmente. Sí, quería justamente entrar por lo de la resistencia con las preguntas. Por ejemplo, aquí Cris de México dice, ¿cómo podemos dejar de ver a la crucifixión como algo doloroso? Bien, la crucifixión es dolorosa. Sufrir es doloroso. Recordemos que en el curso se dice claramente que lo que estableció la expiación no fue la cruz, fue la resurrección. ¿Sí? La crucifixión es dolorosa y es una experiencia de sufrimiento en la medida en que yo experimento que he sido atacado. Y para experimentar que he sido atacado, debo haberme identificado con mi cuerpo en algún punto de mi mente. Solo si me identifico con mi cuerpo, el cual tiene necesidades, es vulnerable y en efecto puede ser atacado y crucificado, voy a experimentar el sufrimiento de el ataque, de ser objeto de un ataque por alguien afuera de mí mismo que es culpable. Entonces, todo esto todo esto es consecuencia, el sufrimiento, el dolor o el sufrimiento de la crucifixión es consecuencia de una fuerte identificación con lo que no soy, con el cuerpo, con algo que se deteriora y muere. Entonces la enseñanza poderosa de Jesús en la crucifixión, el regalo de amor, es recordarme que soy espíritu y el espíritu no puede ser atacado y no puede ser crucificado y no puede ser traicionado ni perseguido. Esa certeza es su regalo de amor. Pero, bueno, claro, pero como muchos todavía estamos en esta dualidad también, o sea, estamos en la experiencia del cuerpo. Por ejemplo, aquí Mayo de México dice, la crucifixión me hace sentir culpa y sufrimiento. ¿Por cuáles otras ideas puedo cambiar esos sentimientos? Digamos que la pregunta misma está sostenida en un sistema de pensamiento que es incorrecto y del cual no te debes sentir culpable, solo tienes que verlo. Y ese sistema de pensamiento, si quieres repetir por favor la pregunta. La crucifixión me hace sentir culpa y sufrimiento, ¿no? ¿Por cuáles otras ideas puedo cambiar esos sentimientos? La crucifixión me hace sentir culpa y sufrimiento. Quizás estás permitiendo que la interpretación guiada por el miedo te haga sentir culpa y sufrimiento. Porque según esa interpretación, Cristo murió por mi culpa, por mis pecados. Entonces, inevitablemente me voy a sentir culpable de que alguien se haya sacrificado por mí.
El único sacrificio que se debe hacer es sacrificar la idea de sacrificio. Sí. El amor no exige sacrificio, nunca. Y no debes sentirte culpable porque eres inocente. Ujú. Y el mensaje de Cristo es que eres inocente. Tú no crucificaste a Jesús. Ni murió por Cuando nuestras ni culpas. murió por tus pecados, porque tus Ujú. pecados ya han sido perdonados. Solamente necesitas recordar eso, recordar o tener la experiencia Ujú. de tu integridad, de tu inocencia. Y sobre todo mencionar algo que tú decías al comienzo. Jesús lo utiliza, elige esa experiencia como un recurso pedagógico para que entiendas que no puedes ser atacado porque eres espíritu. Lorena de Estados Unidos dice, las almas que estamos encarnadas, ¿hemos entendido el mensaje de Jesús con la crucifixión? El curso no habla propiamente de almas, pero entiendo la pregunta. Ujú. Quizás se está refiriendo al espíritu. El espíritu entiende el lenguaje de la crucifixión. Entiende que es un recurso pedagógico. Con el cuerpo olvida quién es y no puede comprender lo que es, porque esa identificación ha distorsionado su percepción. Y cuando hay esa distorsión, se crea la idea de que tú estás separado. Realmente experimentas como algo real la separación. Y de hecho estás separado de ti mismo. Porque por un lado te experimentas como un cuerpo con necesidades, digamos, te experimentas como crucificado, sufriendo, ¿sí? Y eso parece que parte de ti el ataque es legítimo. Y Ujú. por otro lado, no puedes olvidar la certeza de que eres espíritu. Entonces, como parte de la filiación, fíjate que es un regalo que Jesús le hace, o es una enseñanza que Jesús Ujú. le hace a la filiación. Como parte de la filiación, tú puedes recordar en este momento que eres espíritu. Enrique de Venezuela dice, ¿tiene explicación la diferencia entre la crucifixión de Jesús y los otros que fueron crucificados? Bien, la pregunta, fíjate, observemos que la pregunta hace referencia a la forma. La Ujú. forma. Jesús fue crucificado en un madero. En la época de Ujú. los romanos, Jesús y muchos fueron crucificados en maderos. Era el castigo, ¿no?, que se infligía a los cuerpos. Pero Ujú. la crucifixión es el sufrimiento. Yo puedo estar crucificado en una falsa identidad, Ujú. ¿sí? De hecho, todos experimentamos el sufrimiento como una crucifixión en una falsa identidad. Y la pregunta entonces adquiere como una dimensión diferente. Lo que hace particular la crucifixión de Jesús, el cuerpo, es que no experimentó el ataque. No experimentó el ataque. Muchos estamos crucificados y experimentamos el ataque. No solo muchos fueron crucificados en la época de Jesús, como él, y experimentaron el ataque, sino que incluso hoy estamos crucificados en una falsa identidad y experimentamos el ataque. Y como consecuencia de experimentar el ataque, nos defendemos, nos llenamos de ira y exigimos un castigo. Es decir, olvidamos esa lección
elección de amor. Quiero unir ahora a maestro Rafael, que has dicho eso. Dos preguntas aquí. Sonia de Venezuela dice, la idea de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados es una historia de fantasía inventada por la religión o por las religiones. Sí, buena pregunta. Hay dos maneras de ver este asunto, ¿sí? Por un lado, quienes consideran que Jesús históricamente existió. Por otro lado, los que consideran que Jesús es una ficción narrada, creada en cierta literatura por algunos personajes, escritores. Sí. Lo que te comparto desde mi experiencia es que cualquiera de las dos interpretaciones, vamos a escoger la que quizás no compartimos, algunos, que es la que Jesús es una ficción. Sí. Vamos a escoger esta. ¿Sí? Si yo leo la Biblia y leo el curso, me voy a dar cuenta de que ahí hay algo excepcional. Y solo una mente iluminada pudo escribir eso. Si esa mente, supongamos que Jesús no existió y es una ficción, esa mente iluminada fue capaz de pensar más allá de su condición humana. Estaba despierta. Y esa ficción me recuerda a mi verdadero ser. De cualquier forma, vuelvo a lo mismo. De cualquier forma, vuelvo a lo mismo. El mensaje de por sí me lleva al recuerdo de mi integridad. Nadie que no sea una mente despierta puede expresar algo que está más allá de la condición humana. Y si lo expresó con una ficción, lo expresó porque el Cristo que es, no Jesús, porque según esta interpretación Jesús sería una ficción. El Cristo es el primogénito, el Cristo es la conciencia despierta, estaba en él. Qué bello, sí. Y eso lo llevó a expresarlo de esa manera en una ficción, en una hermosísima ficción. Expresó la conciencia de su despertar. Sí. Entonces, no es relevante la pregunta. Sí. Y es relevante porque en el fondo se trata solamente de mí o de ti. Sea ficción, sea un hecho documentado históricamente, me lleva siempre a lo mismo. Sí. Camila de Ecuador dice, hay quienes aseguran haber visto milagros con las oraciones que dicen, sí, yo he escuchado esto, por la sangre de Cristo o por los clavos y la corona de espinas que Jesús llevó. ¿Qué sucede en estos casos si el curso dice que son ideas falsas? Mira, yo lo he escuchado mucho. Digamos, Dios se nos revela o Jesús nos habla según los filtros que ponga el ego. Y por supuesto que el ego tiene muchas ideas distorsionadas con las cuales se resiste a aceptar el amor como su propio ser, como su propia integridad. Y esas resistencias se expresan a través de ese tipo de filtros. Pero esto es muy hermoso porque Dios respeta esos filtros. Tú eres libre de soltarlos, pero tienes que estar dispuesto a ver su falsedad. No te los va a quitar de manera forzada. Tienes que ver en ti mismo qué es lo que realmente son y cuál es su valor. Pero dice que ha visto milagros con relación a eso, con la gente que Y la mente verá lo que busca.
Okay. Porque la mente y la percepción siempre encuentran una confirmación de sus propias creencias. Eso que sí es Sin posible. embargo, es una experiencia limitada y en sí misma es una ilusión que inevitablemente lleva a la desilusión, ¿no? Y a veces solamente es cuestión de tiempo. Pero sí puede ver, o sea, como que Dios le habla en su lenguaje en todo caso en ese momento, ¿no? Y se obra el milagro que se tenga que El poder de obrar. la mente es sorprendente. Tú puedes ver lo que Ujú, quieres. ya. Aquí dice el Liné de Panamá. Bueno, creo que ya lo has explicado antes, pero bueno, de pronto si quieres agregar algo más, dice, ¿qué relación tiene la crucifixión con el sufrimiento en este mundo? ¿Vivimos crucificados en este mundo? La crucifixión tiene una relación estrecha, por no decir íntima con el sufrimiento Mm, del ego, ujú, de nuestra falsa identidad en el espacio-tiempo, de mi definición, de la definición que construyo de una identidad separada. ¿Sí? Digamos que de alguna manera estamos crucificados en una falsa identidad que hemos construido a partir de significados. Soy necesitado, soy un cuerpo, bla, bla, bla. Necesito controlar todo lo que sucede a mi alrededor. buen punto. Entonces tiene una relación íntima con mi falso sistema de creencias llamado ego. Ahora bien, ese ego que ve, que percibe un mundo allá afuera, que representa lo que él es. Ujú. Entonces, por supuesto, hay una relación entre la crucifixión y el mundo, pero la relación realmente directa es con la idea que tengo de mí mismo. Porque si yo no me bajo de esa cruz, no voy a ver un mundo diferente. Claro. Y voy a ser parte de la oscuridad, no de la luz. No puedo llevar la luz a la oscuridad. Claro, además porque tenemos la creencia, bueno, digo porque que Dios es un Dios castigador, ¿no? Que Dios nos está castigando todo el tiempo porque no Y hacemos es supuestamente. una creencia dictada por el miedo. Ujú. Por el miedo porque tengo la culpa de la separación inconscientemente. Mm. Juliana de Venezuela dice, ¿cómo poder explicar a nuestros hermanos que la crucifixión es amor y no sufrimiento como lo hemos creído? Quizás lo que no te puedo dar una fórmula, porque pues, no existe una fórmula. Digamos que si te quedas quieta en el momento en el que estás con tus hermanos y dices, no sé, por favor muéstrame, ¿qué debo decir? Ujú. ¿Qué debo callar? Se te mostrará, las palabras nacerán de tu boca. Y sobre todo si recuerdas en tu mente, porque puede que los veas necesitados, ¿sí? Si tú los ves en tu mente como realmente son, espontáneamente harás lo que tengas que hacer, ya sea que te quedes en silencio. Será un silencio lleno de paz que ellos podrán quizás experimentar. Ya sea que les hables de que realmente la crucifixión experimentada como el regalo de Jesús es una experiencia de amor. Entonces no sé, pero indudablemente siempre hay una respuesta a cualquier llamado. Mm. Y por supuesto, como maestra de Dios, quieres extender el amor que hay en ti. Y esa respuesta se te dará. Invocando al espíritu, ¿no? En este caso, dejándose Correcto. por el espíritu. Invocando al Espíritu. Y recuerda una cosa, que el Espíritu Santo es tu Espíritu. Ujú.
tu mente correcta. Solo lo puedes escuchar si te quedas quieta y dices, muéstrame. Yo no sé, muéstrame. Sí, porque en medio del ruido de la mente puedes decir, Espíritu Santo, dime tal cosa, tal otra, pero tu mente no puede estar quieta para recibir, para que se te muestre. Claro. Y te Mira, imaginas que el ajá. Espíritu Santo está por allá como una entidad separada que te manda mensajes y todo esto, ¿no? Sí, es cierto, sí. Mira, maestro, bueno, ya terminamos el ciclo de preguntas justamente con una inicial que vuelve casi que a lo mismo en el tema de las formas. Dice Mary de España, dice, ¿por qué escogió Dios a su hijo para ser crucificado? Sí. Excelente que terminemos como en un círculo, ¿no? Sí. Porque así debe ser, así debe ser. Mm, Eh, Cristo escogió, dice, Dios escogió a Jesús para ser crucificado. sí, porque Dios escogió a su hijo para ser crucificado. Sí, claro, porque lo ama. Pero va a explicar la respuesta, porque así lanzada como un dardo va a despertar una resistencia terrible. ¿Cómo? ¿Cómo es que el amor se expresa crucificándolo? Claro, ¿Sí? claro. ¿Sí? Y toda la resistencia del ego es razonable, es razonable. No hay que juzgarse tampoco por eso. ¿Sí? Hay que indagar a fondo en sí mismo todos los miedos que hay. Claro, porque tenemos miedo de ser crucificados. Sí. Sin embargo, Jesús aclara dos cosas. Fue una elección que él hizo, pero no una elección que él hizo como las elecciones del ego, que son separados de Dios. Esta elección es decirle a la filiación, varias cosas. Es un recurso de aprendizaje extremo. Primero, tú no tienes que experimentar la crucifixión, no es necesario. No necesitamos mártires, sino maestros. ¿Sí? Segundo, en este caso extremo, se te demuestra en esa enseñanza que el ataque nunca está justificado y que tú no puedes ser atacado y que tuya es la paz de Dios. Por eso esto es un regalo de amor a través de Jesús. ¿Y por qué escogió a su hijo? Porque lo ama y sabía que él estaba listo para esa experiencia. Y todos estamos listos, porque todos somos iguales, todos somos hermanos. Sí nos identificamos con lo que realmente somos. Que no tenemos necesidad de estar pasando por ese hecho que fue un recurso Y de por, enseñanza extremo, y ¿no? por último, resaltemos esa idea que es importante, que Jesús ya no necesita más ejemplos extremos porque ya la elección se dio. No necesita mártires, no es necesario sufrir. La gran enseñanza en definitiva es eso, no es necesario sufrir. Sí. Hermoso. No pierdas el tiempo sufriendo. No pierdas el tiempo, por favor. Ya para cerrar, porque al principio, bueno, antes de comenzar el programa, hicimos una meditación hermosísima. Me gustaría ver si nos compartes también una meditación que tenga que ver justamente con soltar esa idea de sufrimiento, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí y cómo sintonizado un poco con lo que hace Rafael, ¿no? Que me imagino que también es esa práctica de ir a la quietud para soltar esas creencias que teníamos con relación a la crucifixión y verla cambiar, ¿no?
ese significado. Bien, bien, bueno, vamos a hacer Ya una para cerrar. pequeña meditación para hacer un cierre. Vamos a sentarnos en una posición cómoda, la espalda derecha. Podemos cerrar los ojos si nos parece conveniente o tenerlos abiertos. Vamos a respirar sin esfuerzo, lentamente. Sentir el silencio. De nuevo respiramos y soltamos. Vamos a permitir que el silencio nos alimente el espíritu y nos recuerde nuestro verdadero ser. No hay nada que temer. Tu espíritu no puede ser crucificado. Y si experimentas resistencia, sufrimiento, no te juzgues. Ten una paciencia infinita hacia ti mismo. Entrega todo eso que experimentas. De pronto vas a necesitar darte un momento como este y decirle al universo, a Dios, al Espíritu Santo, muéstrame, porque no sé. Muéstrame mi verdadero ser, que no es este cuerpo, que no es mi identidad en el espacio-tiempo. Estoy dispuesto a aprender. No me voy a juzgar duramente, no me voy a culpar. Me voy a permitir reconocer la inocencia en mí y en mi hermano. La crucifixión no establece la expiación la establece la resurrección. Y la resurrección es un despertar de la conciencia. Puedo despertar a este momento, a la conciencia de ser invulnerable. No importa lo que tenga que hacer, lo puedo hacer desde el amor, no desde el miedo. Gracias, Katy, por la invitación. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, maestro Rafael Gómez. Maravilloso, hermoso cierre. Gracias por ese regalo. Bendiciones infinitas. Bueno, el maestro Rafael Gómez desde Colombia nos estaba hablando acerca del tema de qué trata la crucifixión de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García y espero que haya sido de muchísima utilidad toda esta información para ustedes. Será hasta la próxima, maestro. Gracias, Katy. Chao, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias.